Buenas noches a todos los que nos ven y escuchan en esta noche. Soy Nereida Pacheco, soy de la Catacumba 4 y en esta noche quisiera compartir una pequeña exhortación con ustedes. Y he estado meditando en este último tiempo y me lo he estado también aplicando a mi vida, ¿verdad? Porque casi todas las cosas que comparto trato de yo haberlas vivido antes. Y es en cuanto al crecimiento. Quisiera en esta noche traerle una exhortación vela corta sobre el crecimiento. Cuando pensamos en la palabra crecimiento, ¿verdad? Pensamos, por lo menos a mí me viene a mi mente pues un bebé, ¿verdad? Cuando nace, pues ese niño va a estar pasando por un proceso de vida en el cual él va a estar creciendo. Inclusive muchos, ¿verdad? Nosotros los que hemos tenido hijos, cuando visitamos la oficina del pediatra, siempre tienen como en la pared una reglita donde ponían los niños y las niñas, ¿verdad? Nuestros hijos, para ver cuánto han crecido. Porque el crecimiento de un niño está lo que se llama estandarizado. Es decir, se supone que cuando tú tengas un añito, midas tanto de altura, cuando tengas 2 y así sucesivamente. Cuando el pediatra ve que un niño no está creciendo, pues hay que indagar a ver qué es lo que está pasando. Puede ser que sea, ¿verdad?, un problema de enanismo, es un niño que no va a crecer, o que está afectando a ese niño que no está creciendo de manera correcta, ¿verdad? Eso es en el área acá humana. Pero yo más que hablarle del aspecto de crecimiento humano, ¿verdad? Que es importante, yo quisiera en esta noche, en esta tarde, compartir con ustedes, pero es más bien lo que es más importante es el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Es ley de vida el crecer. Se supone que nosotros cuando somos seres humanos, todo ser humano debe estar en constante movimiento y en constante crecimiento. Es raro, o sea, no es típico, es algo atípico. Porque, mira, nosotros nos crecen las uñas todos los días, el cabello nos crece todos los días. Si nosotros no nos recortamos el cabello va a seguir creciendo y creciendo, o sea, no tiene límite, porque eso es una ley de vida, ¿verdad?, del ser humano. Igualmente, una persona tiene que estar en movimiento, porque una persona que no se mueve, un niño que no está en movimiento, se le atrofian los músculos. Y eso también lo vemos en las personas viejitas, las personas bien mayores, cuando están acostaditas todo el tiempo, lo que se llama se quedan aquilosados, o sea, el músculo se contrae, no se mueve y esa parte del cuerpo no tiene movimiento y eventualmente se deteriora y ¿verdad?, eventualmente muere. Así que nosotros crecemos y tenemos, o sea, nacemos y tenemos que estar en un continuo crecimiento. Cuando nosotros dejamos de crecer, o sea, obviamente vamos a morir. Nosotros tenemos cierto tiempo para crecer en estatura, pero en la vida no hay límites en otras áreas para tú crecer. Tú puedes crecer económicamente, tú puedes crecer socialmente, puedes crecer en la familia, ¿verdad? En diferentes aspectos. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta noche es, en el aspecto espiritual, donde yo quiero llevarlo, ¿hasta dónde has crecido? ¿Hasta dónde tú has llegado en tu vida espiritual? El crecimiento que tú has logrado hasta el día de hoy, ¿te satisface o aspiras a más? Nosotros tenemos que mantenernos igualmente en el Señor, creciendo en una constante renovación, en un constante crecimiento. Las plantas, si nosotros las miramos también, las plantas también tienen que crecer. Cuando nosotros miramos una plantita y vemos que esa plantita no está creciendo, nos apena porque sabemos que se va a morir. O sea, no hay de otra, o creces o te mueres. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Dicen esta gente que sabe que analiza todos estos asuntos, estos especialistas dicen que el crecimiento demanda de 3 factores bien fundamentales. El número 1 es el primer factor,
va a depender en las personas de una buena alimentación. Te lo voy a llevar primero al área física y después vamos a traspolarlo al área espiritual. El primer factor va a depender de una buena alimentación, que sea variada y saludable. Si tú eres una persona que tú te alimentas y te nutres bien, vas a ser una persona saludable. El segundo factor que ellos consideran es el ejercicio, el movimiento, el que estés moviéndote siempre, el que practiques algún deporte. Por eso es que nosotros vemos los niños no se están quietos, los niños corren, brincan, saltan, se enganchan en el columpio, se bajan, porque ese niño está en constante crecimiento, ese niño necesita de ese ejercicio para poder crecer. Y el tercer elemento, ellos dicen que interesante, que es que el ser humano necesita del sol para un mejor desarrollo. Y fíjense, yo me puse a pensar y es cierto, porque cuando tú sales y tú ves ese sol brillante y todo, es como que tú te sientes como contento, te sientes que chévere, ¿verdad? Que el día está lindo. Inclusive hay países, creo que es en Alaska, hay una parte que está 6 meses que no hay sol, y la gente dicen que padecen de mucha depresión, porque no ven la luz del sol, o sea, y el estado anímico se les afecta bien profundamente. Vamos a necesitar estos 3 elementos para poder crecer. Así, el crecimiento espiritual es más importante que, como le dijo ahorita, que el crecimiento físico. En la vida espiritual tenemos que estar en un crecimiento continuo. La persona, desde que se convierte al Señor, desde ese día 1, tiene que empezar ese proceso de crecimiento. Por lo menos en el caso mío, yo recuerdo cuando yo me convertí, hermano, yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a buscar de Dios, yo empecé a orar. Yo tengo mucho tiempo en el Señor y todos los días es un reto nuevo. Todos los días yo tengo algo en lo que yo necesito crecer y necesito mejorar. Porque en el momento que tú dejas de crecer, en el momento que tú dejas de entender que tú necesitas crecer en tu vida espiritual, tú empiezas a morir espiritualmente. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de una persona que ha comenzado a morir espiritualmente? Pues mira, las personas cuando empiezan te das cuenta de que tú no estás creciendo espiritualmente, mira, viene el desánimo a tu vida, no te importan las cosas del Señor, las cosas de Dios no te animan. Y a veces la gente se te acerca a ti y te dice, ay, yo me siento así, yo me siento desanimado. Entonces tú empiezas a preguntar, pero estás orando, pero estás leyendo la Biblia, pero estás ayunando, estás acercándote, bueno, más o menos, a veces, ¿ves? Entonces esas son las cosas que nos comienzan a afectar. Nosotros también, al igual que el paralelismo que le dije ahorita, nosotros en nuestra vida espiritual también necesitamos de esos 3 elementos. Necesitamos la alimentación. Y mira lo que nos dice en 1 de Pedro 1:23. Nos dice que nosotros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido renacidos, o sea, hemos nacido de nuevo. No va a haber crecimiento si no hay una vida, si no hay un nacimiento. Nosotros tenemos que crecer primero, tenemos que nacer para que entonces esa vida se comience a manifestar en nosotros. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, comenzamos una vida nueva. Aquí la palabra me muestra que yo nazco en tanto y cuanto permito que la palabra de Dios pueda crecer, pueda germinar en mi vida. Nosotros no nos contentamos con haber nacido. El crecimiento va a venir a través de la palabra de Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Recordemos la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, donde Jesús le dice a Nicodemo que, ¿verdad? En ese intercambio de palabras, le dice, mira Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo que yo, siendo viejo, cómo yo voy a volver al vientre de mi madre y yo voy a nacer de nuevo, ¿verdad? Pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, que ya Nicodemo tenía vida, había nacido. Él le dice, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nosotros nacemos del agua cuando somos bautizados, ¿verdad? Que dejamos ese viejo hombre sepultado allá en las aguas y el que nace es un hombre nuevo, ¿verdad? Que donde Dios va a empezar
a trabajar y la palabra de Dios va a comenzar a trabajar en nuestro corazón y es la que nos va a ir transformando. Esa palabra, el Espíritu Santo coloca esa palabra desde nuestro corazón y esa palabra tiene el poder de apartarnos de los malos hábitos. Esa palabra es poderosa y esa palabra nos ha sacado mucho de vicio, nos ha dado fortaleza. Esa palabra sirve para darnos ánimo, para someternos, para que podamos someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Esta palabra tiene el poder para hacernos felices. Cuando nosotros morimos al viejo hombre y renacemos al nuevo, esa palabra viene a morar en el corazón y es la que nos va a ir dando ese crecimiento. Porque la palabra de Dios, Dios se ha revelado en ella y ella es la guía que nosotros necesitamos para alimentar nuestra vida espiritual y crecer en ella. A través de esa palabra el Espíritu Santo la va depositando en nuestro corazón y nos va transformando. Y vemos entonces también, si miramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos exhorta, ¿verdad? El apóstol nos dice, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones. Nos dice el verso 2, desea como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. O sea, nosotros nacemos de nuevo, somos renacidos por esa palabra. Esa palabra es la que hace que nosotros nazcamos de nuevo. Una vez nacemos, tenemos que crecer. ¿Verdad? Dice ahí que crece, para que por ella vamos a desear esa palabra que nos va a alimentar y por ella vamos a crecer para salvación. Sin alimento no hay crecimiento. Nos dice que seamos como niños y yo pensaba en esos bebés cuando nacen. Los bebés cuando nacen se alimentan cada hora, cada 2 horas, después cada 3 horas, cada 4. O sea, los bebés necesitan, o sea, lo que el apóstol nos quiere decir es que así como un bebé cuando nace necesita nutrirse de esa leche de manera constante, así nosotros necesitamos también. Nos dice que deseemos como esos niños esa leche espiritual, esa palabra, que es la que nos va a nutrir y nos va a alimentar. Así que nos insta a hacer así, a nutrirnos como esos niños, ¿verdad? Como esos bebés se nutren de esa leche. Por ejemplo, si yo me tengo que nutrir de la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es mi alimento, eso es la comida que yo necesito, eso es lo que me va a sostener a mí a nivel espiritual, ¿verdad? Así como la leche nutre al bebé, la palabra me va a nutrir a mí espiritualmente. Ahora bien, ¿qué pasa? Si pasa un día y yo no como palabra de Dios, yo no leo Biblia, yo no medito, yo no busco. Pasan 2 días, 3, 4, 5, 6, 7, una semana completa que yo no me acerco a la palabra, que yo no la busco, que yo no la leo. ¿Tú piensas que yo me voy a fortalecer espiritualmente? ¿Piensan ustedes que vamos a estar fortalecidos a nivel espiritual? No, porque yo no me estoy alimentando, yo me estoy debilitando, mi espíritu se está debilitando porque no se está alimentando. Por eso hay hermanos que tienen raquitismo espiritual, enanismo espiritual, están enfermos espiritualmente, porque tú le preguntas, hermano, ¿cómo estás en la palabra? Pues de vez en cuando la leo allí. No, hermano, nosotros todos los días, nosotros comemos ¿cuántas veces al día? La comida normal, 3, a veces 5 si hacemos 2 meriendas. Pues si tú comes para tu cuerpo y lo alimentas 5 veces al día, ¿por qué no podemos de la misma manera alimentarnos a nivel espiritual? Así que es bien importante que nosotros comencemos a alimentar nuestra vida espiritual, para que no nos veamos débiles, para que cuando vengan las situaciones y los problemas no seamos arrastrados, para que nosotros estemos fortalecidos a nivel espiritual. La Biblia nosotros tenemos que leerla, tenemos que reflexionar en ella, tenemos que aplicárnosla, tenemos que cuando la leamos pensar qué aplicación tiene esto para mi vida, qué el Señor me quiere enseñar con esto que yo estoy leyendo hoy, cómo aplica esto a mi situación espiritual.
Cuando una persona está bien alimentada con la palabra de Dios, no nos alarmamos ante los eventos que pasan, no nos asombramos con las pruebas que nos vienen, porque sabemos que todo eso en la vida cristiana lo vamos a pasar y ya el Señor nos los había dicho. Lo segundo que tenemos que hacer, además de alimentarnos, es el ejercicio. ¿Qué es el ejercicio espiritual, hermano? Practicar la palabra, llevársela a otros, ministrarle a otras vidas, evangelizar, darle el alimento a aquel que está al lado tuyo que lo necesita. Hablar de Jesús en tus viajes, en tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera. ¿Saben por qué? Porque es bien posible que tu vida y tu testimonio sea lo único que a lo mejor una persona vea o pueda leer en su vida. Así que tú tienes que ser ese testimonio, tú tienes que ser ese testimonio para esa vida que a lo mejor nunca nadie le ha predicado, a lo mejor no ha oído de la palabra de Dios y solamente te ve a ti. Que tú seas ese testimonio para esa persona. Eso es el ejercicio espiritual. Podemos, utilizar los mismos celulares por WhatsApp, enviar mensajes lindos a nuestra familia, a nuestros amigos, personas, utilizar para enviar mensajes de la palabra. Y sol, y necesitamos sol. La Biblia dice que el sol de justicia es Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos cada día que ese radial del Espíritu de Dios nos llene, nos invada, nos tome por completo. Así que en vista de eso nosotros tenemos dos opciones, hermano. O morimos o crecemos. Así que yo te suelto en esta noche, ¿verdad? Que ya si has nacido de nuevo como yo, y el que no ha nacido pues tiene la oportunidad, pero si ya tú has nacido de nuevo y aceptaste a Cristo como tu Salvador, vamos a ejercitarnos, vamos a tener una relación más íntima con Dios, para que podamos, como dice la Biblia, llegar a la estatura de Cristo. Esto es un reto bien grande y nosotros todos los días lo asumimos, y es cada día seguir creciendo hasta que podamos llegar a la estatura de Cristo Jesús, ¿verdad? Que nadie lo ha logrado todavía aquí en esta tierra, pero debe ser nuestra meta, debe ser nuestro norte, debe ser cada día nosotros esforzarnos para crecer, que cuando los demás nos miren, nosotros podamos ser de ejemplo, podamos ser de estímulo el uno para con el otro, para que el carácter de Cristo se vea reflejado en nuestra vida. Y te invito a que puedas comenzar a alimentarte con la palabra de Dios, puedas comenzar a nutrirte y puedas cada día poder reflejar a Jesús a los demás, porque verdaderamente, hermano, hace mucha falta. Así que nada, eso era lo que quería compartir contigo en esta noche, algo cortito y sencillo, y que es posible que tú ya lo sepas, ¿verdad? Pero es un instándote a que cada día más no te quedes como está. Procure crecer y seguir hacia adelante. Dios te bendiga.